No recuerdo con certeza en cuál de los libros que conforman mi biblioteca personal leí que al grito de muerte al crucificado, los revolucionarios franceses que deploraban ciertamente el cristianismo se lanzaban a las calles a arrasar no solo con el orden establecido, sino en franca venganza contra la aristocracia que tantos males había causado y con cuánta indolencia había tratado el bajo pueblo en ese periodo de la historia. Ese grito muerte al crucificado hay que entenderlo sin duda en el contexto en que fue proferido. La Iglesia Católica no había sido precisamente una aliada en las demandas de justicia del pueblo que casi moría de hambre mientras la nobleza se abotagaba de manjares y exquisiteces. Había rabia en el pueblo y el pueblo desfallecía de hambre. Ahora, no pretendo dar una cátedra de la historia de la Revolución Francesa, sino tomar algo que es una constante en la historia misma, que es el odio al cristianismo. El cristianismo es y ha sido deplorado, enfrentado por muchos. El filósofo alemán Nietzsche era uno de quienes veían el cristianismo como un mal que había que erradicar. Odiaba lo que él llamaba la moral de los esclavos. El cristianismo, para este filósofo, llamado el filósofo del martillo, promovía los valores de la humildad, el sometimiento, la pobreza, y desde luego, desde la mirada de él, ¿cierto?, lo que él consideraba la mediocridad. Pero había algo que el filósofo en cuestión nunca hizo objeto de su rabia, ni menos de sus ácidos ataques. Cristo no fue vilipendiado por Nietzsche. Para él el problema no era Cristo, sino sus seguidores. Hemos citado al recordado filósofo a modo de ilustración de aquellos que hoy son abiertos opositores, no solo de la fe, sino que también de Cristo mismo. Se ha instalado lo que algunos han llamado la cristofobia, y en la práctica intenta no solo desconocer el aporte indiscutible del cristianismo al mundo occidental, sino que intenta ex profeso eliminar todo vestigio, influencia y objetos materiales que referencien de alguna forma a la fe de Cristo y al cristianismo en sí también. En mi país, Chile, hace solo algunos días atrás, fueron quemadas 2 iglesias católicas en el contexto de las protestas sociales. En una de ellas aparecía la inscripción Muerte al Nazareno. Todos quedamos ingratamente sorprendidos con esa irrupción de violencia en un templo católico. Muerte al Nazareno. Alguien podría juzgar como casual dicha inscripción en el maltrecho muro de la iglesia quemada, pero no. En realidad ese eslogan pone de manifiesto la agenda anticristiana de grupos que odian entrañablemente al crucificado. Creo firmemente que se intenta relevar al cristianismo de su posición de influencia tanto en Europa como en América Latina. La secularización del mundo actual se expresa en lo que el filósofo Jean-François Lyotard en su libro La condición posmoderna dice, simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a lo que él denominó los metarrelatos. Por eso Lyotard habla de una crisis de los relatos. Todo intento por explicar el mundo a través de sistemas omnicomprensivos es para muchos falacias a las cuales no hay que ponerle atención. ¿Qué quiere decir en términos muy simples esto de la eliminación de los metarrelatos? Por ejemplo, en el caso del cristianismo. La narración del Génesis acerca de la creación es dudoso y no debe imponerse como una manera de explicar y comprender el mundo. Los mismos pasa con el marxismo, pues historia. Entre los metarrelatos se cuentan todas aquellas perspectivas universales de la realidad de la sociedad, del ser humano, como son el marxismo, como mencionábamos delante, respecto a una verdad histórica. La fe en razón, en la ciencia, en el progreso, forzosamente entran aquí también las religiones. La sociedad actual se niega a adherirse a sistemas que intenten comprender el mundo en su totalidad. Más bien, la posmodernidad extrae aquellos elementos espirituales, pero que sin lugar a dudas
convengan a la forma de vivir de cada uno. La fe cristiana es una perspectiva global que pretende unificar todo nuestro entendimiento del ser humano, de la historia y del universo. Según los analistas del mundo posmoderno, estos metarrelatos han perdido su vigencia. La gente, dicen ellos, ya no cree en ellos. Por esta razón, esa provocativa inscripción en la iglesia quemada de Santiago, muerte al Nazareno, no es en absoluto casual. No es la expresión de un adolescente imberbe que pretende en su mocedad rebelarse contra el orden establecido. Es más bien, diría yo, hermanos, un acto consciente, deliberado, que intenta expulsar a Cristo y su influencia en el mundo moderno. El mundo actual quiere sacudirse de toda influencia que intente mediar entre el hombre y sus actos. El concepto de libertad lo entienden como la liberación radical de cualquier tutor moral de la conducta humana. Es una actitud metodológica que se ha configurado con el tiempo y que parte de los discursos liberacionistas de la juventud europea de los años 60, imbuidos ciertamente por la filosofía existencialista, como asimismo por el marxismo que campeaba en todas las revoluciones de América Latina con íconos como el Che y los Castros que habían derrocado el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. La juventud, hermanos, de los 60 elevó a muchos revolucionarios al pedestal de prohombres. Todavía se sigue imprimiendo ropa, remeras o poleras, como decimos en Chile, con la mítica figura de Guevara, inmortalizado por Corda, donde el Che mira lejos entre la angustia y el pesar por la muerte de algunos cubanos en un ataque terrorista. Entre el 3 y el 5 de mayo de 1968, a modo de tratar de comprender el mundo y cómo éste intenta prescindir de las verdades absolutas del cristianismo. En el año 1968, como señalaba, se produce en Francia una revuelta estudiantil, a la que posteriormente se unieron los obreros declarando una huelga que involucraría a más de 10 millones de personas. A algunos reclamos estudiantiles se sumó una reacción violenta contra el capitalismo, el consumismo, la dictadura estalinista, el neofascismo, el clericalismo, la guerra de Vietnam y la tecnocracia, entre otras cosas. Las consignas más famosas fueron la imaginación del poder, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, paren el mundo que me quiero bajar, están comprando tu felicidad, róbala. La rebelión conmovió al gobierno de Charles de Gaulle, pero sacudió a todo el mundo occidental, sacando del sopor que se había sumido, en el que se había sumido la sociedad durante la Guerra Fría. Herbert Marcuse y Jean-Paul Sartre fueron los ideólogos de este movimiento y plantearon cuestiones inéditas hasta entonces en la sociedad contemporánea, impulsando una alianza entre obreros y universitarios, olvidando los clasismos y proclamando la necesidad de cambios en la costumbre de la sociedad civil. El movimiento Beat, los hippies y el Mayo francés fueron testimonios evidentes o muy evidentes de la crisis que afectaba a la modernidad. Claramente en esta sociedad secularizada, influenciada por el marxismo, promovido por pensadores, filósofos e intelectuales que veían en el relato de Marx y de Engels la solución a todas las problemáticas que en ese entonces se advertían. La revolución no era solo contra el orden imperante, sino también de todo aquello que representara el legado de la cultura judeocristiana. Las ideologías fueron durante el siglo XX las expresiones religiosas de la secularidad. Tenían como las grandes religiones adeptos conversos, herejes y rituales. Ignacio Masum, en las ideologías en el siglo XXI, dice, abro comillas, cuando uno analiza la Revolución Francesa, percibe a cada paso la ruptura de las cadenas de la monarquía y la jerarquía eclesiástica. Es un objetivo mucho más fácil que el de construir una mística, una razón para defender la democracia y la libertad. Cuando exclamaban en ese entonces libertad, igualdad y fraternidad, están buscando un nuevo credo, sin reparar en medio de tal efervescencia que algunos querían más libertad que igualdad y otros anhelaban más igualdad que libertad, y que entre ellos, lejos de instalar la fraternidad, se instituyó el terror y la guillotina, hermanos amados. La sangre corría por las calles de París. La experiencia de la Revolución Francesa es extremadamente expresiva de esta angustiosa carencia de sustento.
Estamos citando al autor que mencioné hace un momento atrás. La civilización parecía cayendo al vacío y allí inmediatamente surgen las ideologías. Las ideologías son un sucedáneo de la religión omnicomprensiva. Aunque combaten la intolerancia religiosa, el liberalismo o incluso lisa y llanamente la religión, el marxismo, terminan adoptando su misma estructura lógica a partir de postulados indemostrables, basados en una fe que salta más allá de la razón, para deducir de ellos un catecismo de recetas que intentan definir todo y cada uno de los problemas sociales. Y acá tenemos la otra cara de la paradoja. Si la religión dogmática, con su profundización de la naturaleza humana, despierta la conciencia del hombre hacia su liberación de ataduras dogmáticas, la lucha contra ese mundo estrecho y rígido que establecía la religión condujo a los hombres a nuevas formas de fanatismo e intolerancia. Lo que se hace no es otra cosa que reemplazar la religión por la dogmática de las ideologías. En este contexto de urgencias revolucionarias que se incuban, el odio a Dios es fundamental y es un elemento rector en el análisis que los intelectuales de ese periodo realizan, fundamentalmente por la izquierda y por una izquierda radical que pregonaba a sus nuevos dioses encarnados en Marx, Engels y Lenin hasta el día de hoy. Aunque el odio a la religión y la odiosidad al cristianismo no fue patrimonio del siglo XX, créanme, en el siglo XIX la izquierda hegeliana ya había pregonado la muerte de Dios y fue el filósofo alemán Ludwig Feuerbach el vocero de este movimiento antirreligioso que buscaba socavar la influencia del cristianismo en las sociedades entonces. Para ilustrar un poco lo que estamos sosteniendo, permítame referirles un hecho histórico que llama mucho la atención y que de alguna manera ilustra la tensión entre el ateísmo militante, la filosofía materialista y del marxismo en cuestión. En un artículo firmado por William García se formuló la pregunta: ¿cuál era el hombre más odiado por Federico Engels? ¿Quién era ese a quien Engels, el mayor apoyo partidario y mecenas de Karl Marx, había identificado como su peor enemigo? ¿A quién más odiaba y consideraba el mayor obstáculo para alcanzar la revolución socialista en Inglaterra? ¿Acaso era el libertario Karl Menger, uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía? ¿O acaso era John Stuart Mill, uno de los grandes teóricos del liberalismo clásico? ¿O acaso la reina Victoria, máxima representante de la aristocracia en todo el mundo? ¿O el primer ministro Benjamín Disraeli, máxima figura parlamentaria conservadora del mundo del Reino Unido? ¿O bien el magnate David Rockefeller? No, ninguno de ellos era el enemigo acérrimo de el mecena de Marx, me refiero a Federico Engels. Él no odiaba a estos tipos con la fuerza con que odiaba a un personaje por el cual nosotros tenemos gran admiración. La razón, porque ni racionalistas, ni aristócratas, ni políticos o magnates pueden por sus ideas, títulos, posesión o dinero ser un peligro fundamental para implantar el ideario y la agenda comunista. ¿A quién odiaba entonces Engels más entrañablemente y que fuera para él un tropezadero para la causa socialista y el movimiento revolucionario que pretendían instalar en la industrializada Londres del siglo XIX? Es increíble. ¿A quién odiaba Engels? Créame. Odiaba a Spurgeon, a Charles Spurgeon, este predicador del Tabernáculo de Londres, un hombre de baja estatura, pero que tenía convicciones acendradas y fuertes acerca de cuán revolucionario era el cristianismo y que podía perfectamente enfrentar al marxismo. ¿Y por qué Engels odiaba a Spurgeon? Solamente la predicación y las obras del ministerio de Spurgeon lograron vencer el veneno de la propaganda ideológica socialista en la mente de los obreros ingleses, donde se incubaba este socialismo odioso. El mensaje dulce del evangelio predicado en el púlpito de esta iglesia
El socialismo es, en últimas, el máximo ideario que confía en la razón y en el humanismo, con una estrategia completa para implantar un reino dominante, un orden social hegemónico y totalizante. Por lo tanto, ningún otro ideario filosófico, político que también sea racionalista y humanista puede hacerle frente eficaz al socialismo. El humanismo, el racionalismo es un veneno que termina matando a quien infecta, cierro comillas de lo que citaba este autor. Esta ilustración histórica pone a relieve una verdad profunda que podemos observar hasta hoy. El cristianismo es un escollo para las pretensiones revolucionarias del marxismo contemporáneo. Es claro que el movimiento marxista en cuestión ha fracasado y el comunismo en los escenarios de la historia ha demostrado su más absoluto fracaso. Todos los países en donde se ha implementado economías centralmente planificadas han resultado un total fracaso y eso es innegable. Y quien pretenda señalar lo contrario es demasiado ciego o ingenuo o intenta definitivamente tergiversar la verdad de la historia con torpeza. Spurgeon lo sabía bien, Federico Engel. Estaba encaminando a las multitudes de trabajadores ingleses a la esperanza del reino de Jesucristo, librándolo así de las imaginaciones de la filosofía racionalista y humanista del socialismo de su tiempo. Por eso cuando una de las hijas de Marx le pregunta ¿qué hombre es el que odias más en tu vida?, Engel no duda en responder simplemente y de inmediato: a quien más odio es a Spurgeon. O más bien, entendemos ahora al hombre a quien predicaba Spurgeon, a Jesucristo, era el objeto del odio de este intelectual inglés. Por lo tanto, hermanos,